El mensaje de hoy día, como dice el texto, dice, estás cercado. Y para meterlos al tema, ¿cómo no hablar de esta persona que es Job? Un mensaje que quizá ha sido repredicado, pero si tú lo empiezas a ver, en la Biblia se nos muestra a un Job, que tú lo ves en la Biblia cuando se habla de él, una persona que temeroso de Dios, una persona que le estaban acontecieron cosas en su vida a causa de que Dios lo permitió. Pero lo que me llama la atención es cuando se reúnen los hijos de Dios. La palabra dice en Job capítulo 1 del versículo 6 en adelante, la palabra relata y dice que los hijos de Dios se juntaron y entre ellos venía Satanás. Entonces Dios le pregunta a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes tú? Y Satanás le dice, vengo de recorrer la tierra. La palabra dice que cuando le dice esto, el Señor le dice, ¿acaso no has visto a mi siervo Job? Y le empieza a darle las descripciones, el Señor le empieza a testificar de Job. Empieza a decirle cómo era, quién es esta persona. Y le dice, Satanás le dice, sí, pero es que tú lo tienes cercado. Y entonces a eso queremos enfocarlo en este día. Decirte, quizás tú no te das cuenta, pero tú estás cercado hoy día. Amén. Así que la palabra dice en Job capítulo 1, versículo, como te decía, el versículo 6 en adelante, en la versión nueva, traducción viva, dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Lo que dice esta versión. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, papá, te damos gracias, Padre mío, por un día más poder transmitir. Te damos gracias, Padre mío, porque un día más, Padre mío, nos permites hablar de tu palabra. Padre mío, te doy gracias, Padre mío, por las personas que están conectadas. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú seas hablando, que tú seas ministrando, Padre mío, que tú seas haciendo en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que seas glorificándote en esta hora. Te pido que tú seas haciendo en esta hora. Te pido que tú seas moviéndote en esta hora. Y por sobre todo, Padre, glorifícate en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo quiero decirte en este día, en el nombre de Jesús, si es que no lo has sabido, tú estás cercado. La palabra cuando se habla de esta persona Job, Satanás dice, tú lo tienes cercado. O sea, cuando esta persona al estar cercado no había quien pudiera ingresar a hacer algo en su vida. Ni siquiera Satanás podía acercarse a él porque el Señor lo tenía cercado. La palabra habla y dice que como él estaba cercado, no había quien pudiera hacer algo en contra de él. Y aparte, como el Señor lo tenía cercado, también lo tenía prosperado.
La palabra dice, la Reina Valera dice que él era un hombre temeroso del Señor, un hombre íntegro, un hombre que no había como él, un hombre perfecto. Y no lo dice cualquier persona, lo decía el mismo Señor. Entonces cuando vemos que el Señor le empieza a hablarle a Satanás acerca de esta persona, Job, nos damos cuenta ahí que Satanás, de todo lo que él hace, tiene que rendirle cuenta al Señor en todo momento. Y cuando el Señor le hace la pregunta, ¿tú de dónde vienes? Él le dice, yo vengo de recorrer la tierra, vengo de ver quizás cómo está, qué está haciendo, qué está pasando, qué está sucediendo. Pero imagínate, y lo que le dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? Y lo que me llama la atención es que Satanás dice, sí lo he visto, sí esto, pero le dice, pero tú lo tienes cercado. Y cuando vemos las características que da el Señor de Job, le dice una persona que le teme al Señor. Una persona que camina bajo la voluntad de Él quizá. Y tú te pones a ver en eso, cuando tú caminas temeroso al Señor, cuando tú caminas bajo la voluntad, no hay nada que te pueda hacerte frente. La palabra dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. Pero me gusta también lo que dice más abajo, dice que caerán 1000 y 10.000 a la diestra, más a ti. Entonces era una persona que caminaba tal y cual como decía en el Salmo 91. Pero cuando tú te empiezas a ver, cuando el Señor le dice, le permite que entre para probarlo. Y el Señor le dice, y verá que no reniega de mí. Él creyendo en la persona de Job, el Señor le dice, ve, entra y ve. Entonces cuando vemos en la historia, yo sé que tú conoces la historia de Job, yo sé que tú conoces que era una persona que lo dio todo por el Señor. Pero déjame decirte, había algo que por qué el Señor permitió que entrara Satanás. Era trabajar algo en su vida. Pero no me quiero enfocarme en eso, sino me quiero enfocarme en lo cercado que estaba Job. La palabra dice que Job era una persona que cada día rendía sacrificio al Dios vivo. Una cosa porque lo hacía, porque era temeroso, pero la mayor parte era porque sus hijos todos los días hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Job lo que hacía era cada día rendir un holocausto, mediando por sus hijos. Porque los hijos hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces cuando el Señor permite que Satanás empiece a tocar a Job, le abrió el cerco. Porque sin antes que el Señor le dijera, entra, Satanás no podía entrar. Porque el mismo Satanás decía, sí, pero tú lo tienes cercado. En otras versiones dice, tú hiciste vallado alrededor suyo. Entonces el Señor permitió que se abriera esto. El Señor permite que se abra el vallado, permite que se abra el cerco. Y Satanás empezó a tocar a Job. Entonces, muchas veces nosotros preguntamos y decimos, ¿por qué pasan estas cosas en nuestra vida? Y cuando justo pasa esa cosa, nosotros decimos, el Señor me dejó solo. El Señor me dejó sola. ¿Por qué es esto si estoy sirviendo al Señor? Y cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a buscar en la Biblia, entendemos que nada que suceda en esta tierra pasa sin que antes el Señor no lo permita. También la Biblia dice que el Señor no hace nada sin que se le revele a sus siervos los profetas, ¿cierto? Entonces cuando vemos que pasa algo en la vida de una persona,
No es que el Señor te dejó solo, simplemente es porque el Señor lo permitió para ver algo en tu vida. Cuando tú empiezas a ver que te libras de la muerte, cuando tú empiezas a ver que te libras de una enfermedad, cuando empiezas a ver que tú te libras de cosas, que te asalten, que te pasen cosas, no ha sido por suerte, simplemente porque Dios te tiene cercado. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad del Señor, hay ángeles que acampan a tu alrededor. Hay un caso especial en la Biblia que se habla en Segunda de Reyes, que es cuando el profeta Eliseo, junto a Jesse, estando solo, estaban acampando. Y resulta que había un rey que estaba enojado con el profeta, porque el profeta se adelantaba en la palabra y le decía al pueblo qué tenían que hacer. Y el rey del pueblo ajeno o del otro pueblo se lanzó en contra, supo dónde estaba el profeta y mandó a todos sus soldados, los mandó donde estaba esta persona. ¿Y qué pasó? La palabra dice que este rey mandó a todo su ejército, lo mandó donde estaba el profeta junto a su criado. Entonces la palabra me cuenta ahí que estas personas estaban solas, carnalmente mirándola. Cuando ven este profeta junto al criado, ven que están cercados, gente ahí a su alrededor dispuesto a matarle. El profeta le dice, tranquilo, tú no te preocupes. El criado estaba asustado. Di conmigo, vallado. Yo sé que tú estás allá al otro lado, si quieres lo repites, si quieres no. Entonces, este profeta tenía la certeza, como él le servía al Señor, que nada malo iba a pasar. Entonces, cuando vemos y el criado dice, son más ellos, no, somos dos nosotros, vamos a morir. Jesse tenía esa visión que iban a morir. Pero el profeta Eliseo, la palabra dice que él ora por él. La palabra dice que él le ora al cielo, Padre, ábrele la vista ahora. Y cuando veo que esta persona, cuando veo que el profeta ora por esta persona, Jesse, el criado, Jesse ve que alrededor de ellos habían carros, gente a caballo, carros de fuego, ángeles, habían muchos. Y el criado dice, son mucho más ellos, son mucho más, los que están con nosotros. Mejor dicho, dice el profeta, son mucho más los que están con nosotros que en contra. Entonces, estas personas estaban cercados porque el profeta era una persona que vivía bajo la voluntad del Señor, hacía lo que el Señor le decía. Entonces, de tal manera era esta persona Job. Y de Job se habla el mismo Señor diciendo que era una persona intachable. Una persona que vivía bajo la voluntad. Entonces después de eso, cuando se reúne, cuando el Señor le permite que le toque, la palabra dice que empezaron las cosas, empezaron todo su ganado empezó a morir, se empezó a irse a la quiebra. No tan solamente eso, yo sé que tú sabes que los hijos empezaron a morir, cada uno empezó a morir porque estaban haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero no lo hizo el Señor por eso, sino que lo permitió para probar si que Job era o no era justo. El Señor lo sabía, pero quería que Satanás lo oyera. La palabra dice que Job lo perdió todo, incluso su esposa. En ese entonces le dice, reniega en contra de tu Dios. Mujer fatua, le dice él. La palabra dice que él se rapó su cabeza. Él dice que se rompió su vestimenta. Dice la palabra que él se echó
adorar al Señor. Entonces cuando tú empiezas a ver en la condición que trabajó, una condición que a pesar de que era una persona que era intachable delante de la presencia de Dios, Dios permitió que fuera tocado. Pero lo que me llama la atención es que Job lo que hace, que a pesar que fue tocado, a pesar que su esposa, su compañera, no sé de cuánto tiempo, lo dejó, sus hijos murieron, sus hijas murieron, un hombre que quedó en la ruina. La palabra dice que él se echó a adorar. Quizás tú puedes preguntar, ¿por qué pasan cosas en tu vida? Yo te digo que todo lo que pueda pasar en tu vida no pasa sin que antes Dios lo permita. Porque aunque Satanás pueda querer todo en contra de ti, si Dios no permite que te toque, no te puede tocarte. Porque si tú no lo ves, Dios manda cada día ángeles a cubrir tu vida. Porque si Él te tiene cercado, no hay quien pueda romper ese cerco. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, salieron cercados por el Dios vivo. La palabra dice que desde día iban guiados por la nube y de noche por la llama de fuego. Pero lo que quería el Señor, lo único que quería el Señor era que le adoraran. Y el pueblo iba cercado por la presencia del Señor. Por eso que cuando viene el ejército, viene en contra para llevarlo de nuevo cautivo. La palabra dice que el Señor le dijo a Moisés que en pocas palabras que actuara, que usara la vara. La palabra dice que el mar se abrió. Entonces cuando el Señor te tiene cercado, a pesar que contenga cosas, Él te abre caminos. Porque nunca va a permitir al Señor que te pase más allá, sino para probar si es que eres o no eres fiel. La palabra dice en el capítulo 3 de Job, versículo, si bien recuerdo, versículo 16 más o menos, por ahí, habla y dice, Job, me sobrevino lo que me tuve, lo que me temía. Entonces Dios quería tratar con eso, con Job. Por eso fue la única razón que el Señor permitió que Satanás le tocara. Otra cosa que permitió fue para demostrarle a Satanás que había una persona fiel que no iba a renegar en contra de él. Porque la palabra dice que todo lo perdió Job, pero tan solamente después se echó y le adoró al Señor. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos, Señor, ¿por qué permitiste eso? Señor, yo que te sirvo, ¿por qué? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Pero son para trabajar cosas. La palabra dice que cuando Abraham sale en busca de lo que el Señor le dijo, lo único que quería Abraham, quería ser padre. Porque él no quería dejarle todo lo que él tenía a un criado, sino que quería dejarle todo lo que él tenía. Quería amar a una persona que viniera de él. Y el Señor le dice, tú vas a ser padre. Cuando tú empiezas a ver en esa historia, Abraham, después de todo cumplirle, el Señor le concede la oportunidad de ser padre. Joder, esta persona estaba cercado también. La palabra dice, Satanás hablando dice, ¿cómo no ha de temerte si tú lo tienes cercado? Una cosa, lo tenía cercado el Señor a Job. Dos, lo tenía prosperado. Lo tenía bendecido. Entonces de tal manera lo tenía Abraham, de la misma manera que tenía a Job. Porque cuando el Señor te cerca, no hay nada que pueda venir en tu contra, no hay enfermedad, no hay circunstancia. Y no tan solamente eso, aunque otros no tengan, tú vas a tener porque tú estás prosperado, porque el Señor te tiene así, te tiene prosperado.
te tiene cercado, a causa de ese cerco, viene la prosperidad del Señor. Pero ese no es el tema. Entonces cuando el Señor te tiene cercado, el Señor también permite cosas que te sucedan dentro de ese cerco. ¿Y qué pasó en la historia con Abraham? Abraham estaba ahí y el Señor viene y le habla, viene el Espíritu, viene y le habla, y que le entregara a su hijo en sacrificio. ¿Y por qué Abraham es nombrado el padre de la fe? Porque a todo lo que el Señor le dijo, él lo hizo. Entonces dice la palabra que él salió temprano junto a su hijo, junto a los criados, fueron al monte. Llega un momento que el hijo le dice: papá, tenemos todo esto para hacer el holocausto, el sacrificio, pero falta el sacrificio. Abraham dice: Dios proveerá. Y me llamó la atención eso, Dios proveerá. Cuando esta persona dice esto, él confió en el Señor. Él confió en el Señor. ¿Y saben lo que pasó? Esta persona fue y después empezó a amarrar a su hijo. Bueno, yo creo que tú sabes la historia de lo que pasó ahí. La palabra dice que antes de que le enterrara el cuchillo al hijo, vino el ángel y dijo: no, Abraham, espérate. Él demostró tener la fe. Él demostró que el Señor podía confiar en él. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Proveyó. Entonces, donde el Señor te tiene cercado y permite que te pasen cosas dentro de ese cerco, no es porque el Señor te tiene mala, no es porque el Señor ya no está contigo, sino que el Señor permite que pasen cosas para poder entregarte algo mejor. La palabra dice: cuando Abraham demostró serle fiel al Señor, entregándole a su hijo, de inmediato vino el ángel antes que pudiera matar a su hijo. La palabra dice, cuando se demostró que le era fiel al Señor, dice que se dio vuelta y entre medio de la rama, entre medio de la zarza, había ahí el sacrificio que necesitaba. Pero cuando tú te pones a ver la historia de Job, el Señor lo llevó a tal extremo. Satanás lo probó a tal extremo. Verlo así al borde de la muerte. Porque antiguamente, la persona que tenía lepra, lo único que le esperaba era la muerte. Imagínate, pongamos a Job en este caso. Job lo perdió todo, quedó en la pobreza máxima. Ponerlo así, viviendo debajo de un puente. La mujer que lo acompañó durante mucho tiempo le dice: no, renega contra tu Dios, y lo dejó. No tenía un hombro donde apoyarse. Los hijos que él había criado murieron todos. Job lo perdió todo. Pero en ningún momento le renegó en contra de Dios, sino que le adoró. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, y tú te pones a ver lo que el Señor quería con el pueblo de Israel, porque el pueblo sí estaba cercado, pero el Señor lo único que quería que el pueblo le adorara en el desierto. Y cuando tú te pones a ver qué significa el desierto significa prueba. El desierto significa circunstancias fuertes. El desierto significa un lugar de proceso. Entonces, cuando tú te pones a ver que el pueblo empezó a vagar el primer año, segundo año, tercer año, ¿por qué el Señor hizo que vagaran tanto tiempo?
porque el pueblo no quiso adorarle al Señor. Entonces, entre medio del proceso, el Señor quería que ellos adoraran. Entonces, cuando tú te pones a ver eso y empiezas a ver la historia de Job, el proceso fuerte que estaba pasando esta persona, a pesar que estaba cercado, procesado, a pesar que estaba cercado, pasó en el desierto, pero en el desierto Job adoró. Y quizás tú puedes estar pasando un proceso y tú puedes pensar, pero el Señor me dejó solo. No. El Señor no te dejó solo, sino que el Señor necesita en este momento que tú le empieces a adorar. Porque si el Señor te tiene cercado, y a pesar que Él te tiene cercado, permite que pase cosas solo para que tú la alabes, solo para que tú cambies cosas que el Señor quiere cambiar de ti. Para eso necesita el Señor que pase por cosas. Pero por sobre todo que tú le adores. Cuando tú te pones a ver en la Biblia dice que esta cosa no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército. La palabra dice que es con su espíritu. Cuando tú te pones a ver eso, todo lo que pasa, todo lo que acontece en nuestra vida no es porque nosotros así lo quisimos, sino que el Señor lo permitió en nuestra vida. Porque la dependencia que quiere en nosotros el Señor no es de nosotros, sino que quiere que dependamos de Él. Por eso que fue procesado Job hasta lo sumo. Porque una cosa que tenía Job, que pensaba cada día que algo le iba a pasarle. El temor que tenía Job que algo le iba a acontecerle. Job pasó algo porque le tuvo miedo a eso. Pero el Señor quería que toda su dependencia fuera a Él. A pesar de ser un hombre recto, a pesar de ser un hombre temeroso del Señor, pero sí tenía un miedo oculto. ¿Y sabes qué? Lo que hoy día puede estar pasando a tu vida, y no sé por qué todo el rato me he ido para allá, no es porque el Señor te dejó solo, no es porque el Señor te dejó sola, no es porque el Señor te tiene mala, sino que el Señor lo permitió para probar si es que tú le eres fiel o no. Por eso es que el Señor permite cosas. Por eso es que el Señor permite que acontezcan cosas en tu vida. Pero no es porque Él te tenga mala. No es porque Él quiera verte muerto. No. No es por eso. Cuando tú te pones a ver que el Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si tú vives debajo de ahí, lo que pueda pasar después es para darte algo mayor. Nada acontece, dice la Biblia. Nada acontece en esta tierra sin que Dios lo permita. No se cae el pelo de tu cabeza sin que antes Dios no lo permita. Y Dios lo permite por eso. Dios lo permite para probarte para algo mayor. Dios siempre ha permitido las cosas que pasan en la vida de una persona. Siempre lo ha permitido para dar algo mayor. El Señor nunca entrega algo sin antes procesar a la persona. Para tú hacerte una limonada, el limón pasa por un proceso. Después que se saca del árbol, tú quizás limpias el limón. Después lo cortas. Después lo exprimes. Lo echas a un vaso. Lo endulzas. Quizás le echas hielo. Es mucho el proceso para después ser una limonada.
para el vino poder ser vino también pasa un proceso. El aceite de la misma manera. Entonces todo es un proceso para el término poder ser algo que el Señor quiere en ti. Y quizás Job cometía un error. Job se preocupaba de su casa, quizás, no sé, pero no se preocupaba en el resto. La palabra dice cuando después el Señor trata con Job, después que le da duro a Job, después que Job le empieza a alegar, le empieza a decirle, y el Señor le dice, le trata con un par de días de la creación. ¿Acaso tú estuviste cuando yo hice esto? ¿Acaso cuando tú estuviste cuando yo formé esto? ¿Tú estuviste en esto? ¿Tú estuviste en esto otro? Después que le da con eso el Señor, trata con él. Job le dice, de oída te había, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, cosas que quería tratarle el Señor con él, uno era la incredulidad, quizás el temor, para que él pudiera mostrar su gloria en él. La palabra dice también, cuando el Señor le devolvió todo fue cuando él oró por sus amigos. Y quizás el error que cometía Job era que no estaba enfocándose en el reto, sino que en su entorno. El Señor quería tratar con eso. La palabra dice, cuando Job oró por él, o por los amigos, el Señor lo bendijo. Y lo único que el Señor quiere tratar con tu vida es que tú puedas depender de Él. Porque el Señor si permitió que tú fueras probado en este tiempo, entonces significa que así, al igual que Job, el Señor testificó de ti. No es de agrandado, no. No es de agrandado. La palabra dice que el Señor, antes de permitir que Satanás lo tocara, le dijo, este es un varón que hace lo recto delante de mí. Esta es una mujer que mira, me sirve, me honra, me alaba. Pruébala y verás que no reniega en contra de mí. Porque mira, te repito una vez más, Satanás no te puede tocar sin que antes el Señor nos lo permita. Satanás no te puede tocarte sin que antes el Señor le diga puedes. Satanás no puede hacer algo en contra de tu vida sin que el Señor antes le dé la luz verde. Pero si es que el Señor lo permite, va a ser para trabajar algo en tu vida y después poder bendecirte y darte algo mayor. No sé si me entendiste. No sé si me entendiste. Pero lo que quiero decirte en este día, que el Señor no te ha dejado solo. La palabra dice, la promesa que hizo Jesús a lo suyo fue que Él estaría hasta lo último con nosotros. No sé si lo entendiste, pero te lo voy a hacerte la más fácil. Tú estás pasando algo hoy día, pero el Señor no te ha dejado solo, sino que está ahí viendo si es que tú fallas o no fallas, para poder darte algo mayor. El Señor no te dejó solo. El Señor está contigo. El Señor permitió que Satanás te tocara, pero no fue porque te dejó solo, sino porque quiere mostrar si es que tú le eres fiel realmente como Él dijo que eras. ¿Lo entendiste? No sé si lo entendiste. No sé si entendiste lo que te estoy diciendo. Pero yo quiero decirte en este día que tú estás cercado y si está pasando algo con tu vida es porque el Señor lo permitió para darte algo mayor. Porque cuando Dios cerca a una persona, la palabra dice, Satanás mismo dice, pero ¿cómo si tú lo tienes cercado? ¿Y qué es el vallado? El vallado es levantar muros, escucha, barreras para proteger a otro.
de lo que viene. Entonces mira, y en ese vallado, cuando tú te pones a ver, el Señor tenía prosperado a Job. El Señor lo tenía prosperado, bendecido. El Señor lo tenía de tan bendición que no había otro como Job en ese tiempo. Entonces yo te digo, si tú no te das cuenta por qué estás bendecido, es porque el Señor te tiene cercado. Si tú estás bendecido hoy día es porque el Señor te tiene cercado. Pero si te están aconteciendo algo en tu vida y le sirves al Señor, no es que el Señor te dejó solo, sino que el Señor está permitiendo cosas para trabajar cosas específicas en tu vida. La palabra dice que Job cada día rendía holocausto a Jehová por sus hijos, porque sus hijos erraban. Sus hijos eran contumaces, su hijo era lo peor. ¿Por qué? Porque Job, siendo un ministro, los hijos no honraban al ministro. Alaba. Entonces el Señor permitió que murieran porque prácticamente estaban estorbando nomás, porque no estaban bajo el diseño. Pero aún así Job cada día rendía holocausto por sus hijos. La palabra dice, porque si hacían algo malo ante los ojos de Jehová, entonces Job intercedía por sus hijos con holocausto delante de Jehová. Pero también vemos que por él rendir holocausto al Señor, esta persona era prosperada, porque era un hombre de altar. Pero no aconteció nada en su vida, no aconteció nada en la vida de Job, sin que antes el Señor le dijera a Satanás, ve, tócalo. Porque Satanás decía, tú lo tienes cercado, tú hiciste vallado a su alrededor. Y cuando hacen vallado, lo que es vallado es un muro que se levanta a tu alrededor. Y ese muro el Señor lo levanta con ángeles, por eso que manda ángeles a acampar a tu alrededor. Porque hacen vallado delante de ti para que nada te acontezca. No sé si que entendiste. La palabra dice, Jesse, asustado, porque lo iban a matar. El profeta tranquilo. Pero Jesse estaba asustado, estaba acelerado. Los van a matar, los van a hacer esto, los van a matar, los van a liquidar. Pero el profeta oró por él. Le dijo al Señor, Padre, abre su vista para que vea que son muchos más de los que están con nosotros que en contra. La palabra dice que cuando oró, los ojos se le abrieron. ¿Y qué pasó? Vio alrededor y habían montones de ángeles, millares, gente a caballo, carros de fuego, gente que estaba ahí, que venía del cielo, que estaban con ellos. Entonces, ¿qué había alrededor de estas personas, del profeta y del criado? Había un vallado y que no había nadie que pudiera hacerle frente, porque había un vallado que no permitía que nada le pudiera acontecer. ¿Sabes qué? Lo que pasa en este día, que tú no estás viendo que hay un vallado alrededor tuyo. No estás viendo que alrededor tuyo hay un vallado. Y ese vallado no va a permitir que la enfermedad te toque. Ese vallado no va a permitir que la circunstancia te quite la vida. Ese vallado no va a permitir que algo acontezca a tu alrededor. Porque el Señor te tiene cercado. La palabra dice que Job cayó con lepra igual. Y lo que se explica en lo antiguo, que la gente que tenía lepra era gente que iba a morir. Y gente que tenía esa enfermedad, tenía las diferentes enfermedades que habían. La gente le ponían capas. Y esa gente que tenía las capas era gente que iba a morir, nomás la distinguía de la otra. Pero era gente que tenía estas enfermedades, era gente que moría. O sea, Job, al punto de la muerte. Pero el Señor trató con su vida. Y después de todo, el Señor le restauró. O sea, la circunstancia no es que te vaya a matarte.
No es que la circunstancia vaya a matar, sino que la circunstancia fue permitida para probar algo y para que el Señor darte algo mayor y quitarte de lo propio de esa enfermedad. Aló. Tú estás cercado en este día. Tú estás cercado. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará, me librará, me guiará, por senda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. El Salmo dice que el Señor está con nosotros. La promesa que dijo el Señor en la gran comisión es que Él iba a estar hasta lo último con nosotros. Y son promesas. Lo que me llama la atención es que el Señor permitió que le tocara para ver lo que él dijo que era Job, un hombre intachable, una persona que no renegaba en contra de Dios. Pero era necesario que pasara todo eso, Job. Era necesario que pasara todo eso para demostrarle también a Satanás que esa persona que en el Señor testificó le era fiel al Señor por sobre toda cosa. Y me gusta lo que dice cuando Jesús llama a los discípulos y dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. Lo hermoso que dice esa palabra es que la persona que se niega a todo lo que es Él por agradar al Dios del cielo. ¿Qué hacía Job negándose? Porque quizá habría seguido el consejo que le dijo su esposa. Oye, reniega contra tu Dios. Perfectamente Job lo pudo haber hecho. Pero es una persona desde que le conoció al Señor, se negó a sí mismo. Y sin importar qué pasara a su alrededor, iba a honrar al Señor. Aleluya. Entonces mira a esa persona. Del momento su esposa lo dejó, pudo haber caído en una depresión. Pudo haber estado triste, su esposa lo dejó, sus hijos los hijos murieron, lo perdió todo. ¿Qué hizo Job? Se echó a adorar en verdad. ¿Qué quería el Señor con el pueblo de Israel? Que le adoraran en el desierto. Por eso que lo hizo vagar 40 años. Por eso que la generación que entró a la tierra prometida fue una generación que le adoraba al Señor, una generación que fue relevo a los errores que cometieron los pasados, una generación que entró con el diseño de un adorador, de un guerrero. La palabra dice que el Señor busca adoradores. Yo sé que tú te lo sabes en espíritu y en verdad. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, en medio del proceso, ¿por qué el Señor busca adoradores que son en espíritu y en verdad? Porque en los momentos buenos es fácil adorar, pero en los momentos fuertes, solamente los verdaderos. Cuando tú ves que joven empieza a adorar, hombre procesado hasta más no poder, pasado por el horno de fuego, pero ahí adorando estaba Job. Ahí adorando Job estaba. Pero nunca dijo nada en contra del Señor, nunca renegó, sino que adoró. Pero tú te pones a ver, el cerco se abrió porque el Señor lo permitió. O quizá el cerco seguía cerrado, pero el Señor permitió que Satanás se metiera para probar que Job era fiel. ¿Cuántos Job hay aquí? ¿Cuántos Job hay conectado ahí?
¿Cuántos de esos 19 son un Job que fue procesado? Fue un Job que fue abatido. Fue un Job que se levantaron en su contra. Fue un Job que ha perdido cosas. Pero aún así sigue adorando al Señor. ¿Cuántos Job hay ahí? ¿Cuántos Job hay ahí? ¿Cuántos Job están ahí? Yo quiero decirte en este día que tú no estás solo. Yo no sé si tú me entiendes, si quieres me coloco más cerca del micrófono para decirte, tú no estás solo. Tú no estás sola. El Señor está contigo. Cuando tú te pones a ver que la circunstancia es donde el Señor está más cerca tuyo, tú te das cuenta que todavía sigues cercado. Tú te das cuenta que todavía sigue el cerco puesto del Señor. Porque no hay nadie que pueda romper el cerco que el Señor puso en tu vida. Si el Señor permite que pase algo, es porque quiere probar cosas. Pero el cerco no se ha caído. El cerco no se ha debilitado. Sino que el Señor sigue con el cerco puesto en tu vida. Cubriéndote, resguardándote de todo lo que venga. Porque el Señor está contigo. Dios te bendiga. Yo quiero que tú entiendas que el Señor te tiene cercado. Si han acontecido cosas en tu vida, no es porque el Señor te dejó solo. Solamente el Señor necesita que tú adores. Que tú adores. Que tú adores. La palabra dice, el mismo Job. ¿Sabes lo que dice? Me encanta lo que dice Job, porque dice, si Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. Sea el nombre de Jehová alabado. Y yo te quiero decirte en este día, no es que el cerco se cayó, sino que Dios permitió eso, pero es para que lo alabe. Y cuando lo alabes al Señor, va a volver a formarse el cerco. El cerco se va a formarse de tal manera que tu alrededor va a ser bendecido, tu alrededor va a ser transformado, tu vida va a cambiar. Lo que está permitiendo el Señor hoy día es para trabajar algo en ti, pero para poner algo mayor. Sea el nombre del Señor alabado. Y cuando tú te pones a ver lo que pasa en la vida de una persona, al más mínimo detalle que acontezca en nuestra vida, nosotros nos echamos a morir. Podemos estar igual que Elías diciendo, Señor, yo no soy mejor que mi padre, quítame la vida, yo no valgo nada. Pero mira, este hombre lo perdió todo y dice, si Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de él alabado. Por eso, cuando tú empiezas a caminar con el Señor, lo primero que se van son las amistades.
Señor te aparta de gente no es porque el Señor sea malo, sino porque hay gente que no sirve en el propósito que Dios puso en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te cerca. El Señor te cerca. Si la palabra dice en Jeremías, el Señor hablándole a Jeremías diciéndole: yo te conocí antes que tú nacieses, te santifiqué. En una versión habla y dice que lo apartó, lo sacó, lo dividió del pecado, lo sacó de eso, lo apartó, lo cercó para que fuese profeta. Y no es que cuando tú empezaste a caminar todo te fue mal, no. Lo que pasa es que se activó el cerco que el Señor tenía desde que tú venías desde el vientre. Tú estás cercado por algo, por un propósito que Dios puso en tu vida. Lo que pasa en tu vida, porque el Señor permite cosas. El que el Señor necesita que tú le adores. El Señor necesita que tú entiendas que el propósito de Él es perfecto. El Señor muchas veces permite cosas para que tú entiendas que tu dependencia no es de ti, sino es que es de Él. Por eso es que Job dijo: si Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre alabado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, papá, solamente te pido, Padre mío, que sea glorificándote en la vida, Padre mío, de esos 15 que están conectados, de todas esas personas que han comentado. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Padre mío, si alguno, Padre mío, se siente decaer, Padre mío, yo te pido que vengas a su vida, Padre mío, trayéndole renuevo. Padre mío, si alguna persona se siente, Padre mío, que tú no estás a su lado, Padre, yo te pido en esta hora, Padre mío, que le toques su vida. Padre mío, donde está, glorifícate, Padre mío, que tu presencia, Padre mío, toque su vida ahora, en el nombre de Jesús, de la mollera a la planta de los pies. Solamente, papito, en el nombre de Jesús, glorifícate. En el nombre de Jesús, tócalo, Padre mío, a cada uno. Toca, Padre mío, a su vida. Padre mío, trayéndole renuevo, trayéndole fortaleza, trayendo fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en cada uno, Padre mío, en el nombre de Jesús.